Para entender el camino real de tierra adentro, es necesario dar un repaso por la caminería en la Nueva España. Como observamos, en el norte había tres grandes rutas: hacia el oeste para las Californias, al este hacia los Texas y hacia el centro los importantes puertos de Acapulco y Veracruz y principales ciudades, y al sur conectando con la parte de Sudamérica. Como se observa, las condiciones no siempre eran las ideales. Observamos en el mapa que los mejores caminos se encontraban al centro, justo en el camino real de tierra adentro hacia el norte del país. El resto, como se observa, se encontraban en aplanado, herradura y muchos en condiciones muy apenas transitables. Estos caminos eran destinados para los arrieros. Algunos soldados se dedicaron a hacer exploraciones en el norte. Algunos muy destacados fueron los Ibarra, como Francisco de Ibarra, pero también Francisco de Urdiñola para la parte final del siglo XVI. Juan de Oñate terminaría por consolidar esta ruta del Camino Real de Terra Adentro al encontrar la población de Santa Fe en la parte sur de Estados Unidos. El origen del Camino Real de Tierra Adentro lo encontraría en el tendido del Camino de la Plata, el cual venía desde la Ciudad de México y llegaba hasta la ciudad de Zacatecas. En su proyección hacia tierra adentro, hacia el norte, se convertiría en el Camino Real de Tierra Adentro y tomaría el nombre por ambas rutas. Pero también existía un camino real de tierra afuera, el cual observamos por las costas. Por las costas se hacían exploraciones para determinar y caracterizar todo el territorio del Imperio Español. Pero esta ruta no siempre fue la que se utilizó. La caminería hacia Zacatecas empezaba desde México y se desviaba por Guanajuato, Lagos, Aguascalientes, pero también por Guadalajara, tomando 4 rutas de este lugar hacia Zacatecas. En un futuro se instalaría el tendido del Camino de la Plata de México hasta Zacatecas. Esto sucedía a mediados del siglo XVI. Para finales del siglo XVI, el trazo se haría por Ojuelos y San Felipe, pero también por San Luis Potosí, para tomar rumbo hacia la ciudad de Zacatecas, y también para desplazarse hacia el norte rumbo a Saltillo en ese camino de los Texas. Pero no bastaba solo con colonizar y ocupar el territorio, se tenía que defender del enemigo exterior. Por ello se implementaron una serie de fortificaciones en las costas por tierra afuera, pero también una franja de presidios al centro y por el Camino de la Plata, que después sería el Camino Real de Tierra Adentro. En el tendido del Camino Real de Tierra Adentro prevalecieron 3 modelos constructivos de estos presidios, de estas fortificaciones. Hacia el centro se observa en Zacatecas una construcción muy endeble, muy superficial, con un solo torreón, una estructura cuadrada. En el territorio del actual Durango prevaleció también una estructura cuadrada o rectangular, pero basada con 4, 6 o hasta 8 torreones, con una estructura o modelo cerrado. Algo muy diferente sucedería en la parte norte del actual país de México, donde se observa una estructura sí en cuadro, pero con torreones ya en forma pentagonal, a lo que se llamó y se conoció como baluartes. Esto imperó sobre todo en el siglo XVIII, para luego ser trasladados a una línea de frontera de presidios. En Zacatecas se construyeron alrededor de 15 fortificaciones en su tendido principal y en ramales a todo lo largo del estado actual de Zacatecas. En el año de 2010,
el Camino Real de Tierra Adentro sería declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en su categoría de itinerario cultural. En su paso por Zacatecas se declararon 13 sitios como Patrimonio Cultural de la Humanidad. A continuación, una muestra fotográfica y videográfica de la investigación en la parte sur del estado de Zacatecas de esta ruta tan importante, de algunos presidios y de algunas haciendas fortificadas.